Presidenta, voy a fundamentar el dictamen de rechazo que hemos firmado conjuntamente con la diputada Siciliani en representación del interbloque del que formamos parte. Primero, plantear, y tal vez hasta siguiendo la línea de lo que manifestaban recién los diputados Sánchez y Lustó, creo que es importante definir una mirada política sobre el papel del Estado, y nosotros en ese sentido obviamente que compartimos la necesidad de contar con un Estado fuerte, activo, presente, que manifieste en cada acto su capacidad de regular, de controlar, de fiscalizar y por sobre todas las cosas de impedir las inequidades, las desigualdades, donde el mercado es el que actúa generando situaciones de injusticia. El Estado es quien debe cumplir esa función, pero esto tiene que formar parte también de un debate estratégico sobre de qué manera se lleva adelante un desarrollo armónico, equilibrado, igualitario y sustentable, con fuerte participación también de la sociedad y del Congreso Nacional. Sin embargo, y pese a todo lo que se ha venido declamando en estas horas acerca de que esta norma serviría para fortalecer el papel del Estado, nada de eso es lo que surge del proyecto que envía el Poder Ejecutivo. La ley, en caso de ser sancionada, solamente sirve para nosotros como una herramienta para tratar de condicionar al próximo gobierno, cualquiera sea el signo político de este gobierno. Me llamó particularmente la atención la defensa que hace el miembro informante, el diputado Feletti, cuando él habla de que venimos a reparar. Cierto es que se han acordado de reparar 12 años tarde, digamos, y tal vez no estaría malo pensando que están reparando el daño que ellos mismos han hecho hace bastante tiempo atrás. Sin embargo, lo que sigue absolutamente ausente en este debate, porque es lo que no quiere discutir el Poder Ejecutivo, es el fondo de la cuestión, el tema central que además es lo que constituye la preocupación principal del conjunto de la sociedad y en particular de los jubilados, que es cómo se va a garantizar la sustentabilidad de ese fondo del ANSES y sobre todo la transparencia en su administración y gestión. Tanto el ministro Kicillof en estos días, en su presentación en el Senado y en diputados, como los distintos miembros informantes del proyecto, sostuvieron que el proyecto busca centralmente tres objetivos: darle protección a las tenencias accionarias que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES o las que posea en forma minoritaria el Estado Nacional o el Ministerio de Economía en empresas privadas. Segundo, garantizar la sustentabilidad de ese fondo. Y tercero, promover el rol del Estado en la coordinación de gestión de los directores que representan al Estado en las empresas. Todo eso, para quienes lo han planteado, se lograría creando un organismo específico para ocuparse de la temática, dándole incluso intervención al Congreso Nacional, esto en esta apariencia de democratización de las decisiones. Ahora, cuando uno lee atentamente el proyecto y nos remitimos exclusivamente ya no a las intenciones que se proclaman o a las que nosotros podíamos entender y solamente vamos a la letra del proyecto, vemos que las normas que están proponiendo no se encaminan de ninguna manera a los objetivos que promovieron y que al contrario nos llevarían a tener resultados realmente desaconsejables. Para cumplir los objetivos de los que habla el Poder Ejecutivo, se han elegido dos instrumentos, dos herramientas a través de este proyecto. Uno es el requisito de los 2/3 de los miembros totales de cada una de las cámaras para la enajenación o cualquier acto de disposición respecto de las mencionadas acciones societarias. La segunda herramienta es la creación de una Agencia Nacional de Participaciones Estatales en las Empresas. Voy a analizar un poquito estas dos herramientas. También siguiendo la línea de lo que han planteado algunos otros miembros informantes, el requisito de los 2/3 que establece el proyecto para los actos de disposición de las acciones. La verdad es que estamos en presencia naturalmente de una ley común y esta norma exige para su sanción, su reforma, una mayoría simple de voto, naturalmente. Solamente la Constitución Nacional, como se ha planteado, es la que puede establecer una mayoría calificada para la reforma de una ley.
Por lo tanto, si de algo podríamos calificar esta iniciativa es de una absoluta inutilidad jurídica. De ninguna manera esto sirve para la finalidad que se están planteando. Esto es obvio y se evidencia solo con preguntarse cuántos votos se necesitan para derogar o reformar esta misma ley si llega a ser sancionada. ¿Cuál es la respuesta? Solamente con una mayoría simple. Entonces, si con simple mayoría se modifica el artículo que requiere los 2/3 de los votos, o se lo deroga o se deroga la ley en su conjunto, la declamada protección a través de los 2/3 no existe. Es una norma absolutamente inútil desde el punto de vista jurídico. Lo más grave es que esto también es inconstitucional. Desde el punto de vista de lo que establece la Constitución prácticamente no merece ningún otro análisis. Ahora, la Constitución es muy clara cuando establece casos muy puntuales para los que exige una mayoría calificada. De lo contrario, ¿qué es lo que ocurriría? Cualquier gobierno se sentiría tentado de establecer una ley cerrojo que impidiera que se reformara o se derogara cualquier ley que resulta de su interés. El gobierno sabe que esa aparente protección de los 2/3 que se deja de lado con una simple mayoría que derogue o reforma la ley es pura espuma. Y no tenemos ninguna duda que se trata simplemente de una norma para acompañar una vez más esta composición y este adorno del relato que viene caracterizando al gobierno durante todos estos años, poniendo los grandes títulos con las lindas intenciones y escondiendo por debajo los grandes negocios. Voy a la segunda herramienta que se establece, que es la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales. Esta agencia, sobre todo por la composición y la temporalidad en la designación de sus integrantes, provoca un desajuste absoluto en el sistema de representación política y que a mi juicio esto es lo que hace de esta norma su inconstitucionalidad. El sistema representativo se basa en la soberanía popular y al votar el pueblo es la que define cómo se van a establecer esas representaciones dentro de lo que son las instituciones. El proyecto establece en su artículo 6 que la agencia estará integrada por el director ejecutivo del ANSES, el ministro de Economía, un director designado por el PEN y 2 directores designados por la comisión bicameral que se crea en el artículo 18. Establece además que los directores serán designados dentro de los próximos 30 días, si esto se sancionara y se promulgara inmediatamente, y que el designado por el Poder Ejecutivo y los 2 designados por la bicameral van a durar 4 años en sus funciones. De eso, ¿qué es lo que se desprende? Que el representante del Ejecutivo lo piensan designar ahora, este gobierno, y por lo tanto pretenden darle un mandato claramente inconstitucional por el sistema de representación que vaya mucho más allá del próximo gobierno o del nuevo presidente que será elegido en las próximas elecciones. Los que designe la comisión bicameral van a reflejar la actual composición de este Congreso y no la que surja de las próximas elecciones. No es posible pensar en ninguna otra intención si miramos el apuro, una vez más, con que el Poder Ejecutivo y el oficialismo intentan sacar un proyecto. A los cachetazos y a las patadas, una vez más, un dictamen aprobado en el día de ayer en la comisión que es traído al recinto hoy. Se hace la convocatoria a esta sesión especial antes de que el proyecto tenga dictamen. Se cita a la comisión antes de que la media sanción del Senado haya ingresado a este Congreso. No hay posibilidad de encontrar otra intención que no sea el apuro de sanción, promulgación y designación de manera inmediata para aprovecharse justamente de las mayorías circunstanciales que les van a caer dentro de pocos días. Insisto, cualquiera sea el resultado de la elección. Según la Constitución, el Poder Ejecutivo es unipersonal y si alguien debe cubrir un cargo en representación del Poder Ejecutivo, está claro que quien designe la presidenta dejará de representar al Poder Ejecutivo el 10 de diciembre. Pretender extender por 4 años esa delegación, esa representación, afecta claramente de manera inconstitucional el sistema de representación democrática.
No puede durar 4 años el que sea nombrado dentro de 30 días. Voy a ir ahora a un punto que también fue abordado por algunos colegas, que es la supuesta protección del fondo de garantía. Las inversiones en las empresas privadas que tiene el fondo representan el 11.6% de ese fondo, que está formado además, según el informe del ANSES de junio de este año 2015, por depósitos a plazo fijo el 1.6%, proyectos productivos de infraestructura el 12.4%, títulos y obligaciones negociables el 65.7%, acciones el 11.6% y otras disponibilidades el 8.7%. Está claro que si el proyecto tuviera efectivamente y honestamente como objetivo preservar la sustentabilidad del fondo, dando participación al Congreso para evitar que se disponga de sus activos, le daría participación para decidir sobre todo el fondo y no sobre el 11%. ¿Por qué sobre el restante 88.4% nada se dice? Y ese ámbito queda absolutamente reservado para la disponibilidad del Poder Ejecutivo, que además no lo ha hecho de manera bien. Ya se hizo anteriormente la crítica, ha estado mal manejado, ha estado manejado sin transparencia. Sin embargo, de eso nada absolutamente se dice, ni siquiera se abre ninguna posibilidad de discutir. Si el objetivo fuera proteger y preservar el fondo, serían muy distintos también los informes de la Auditoría General de la Nación a los que quiero hacer alguna referencia. Porque ha sido el propio presidente de la auditoría, el doctor Leandro Despuy, quien en la reunión de la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado, el 8 de septiembre pasado, habló de la falta de certezas e información confiable para poder auditar correctamente la gestión del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. A título de ejemplo menciona que solo el 40% de los juicios de los jubilados están previsionados como corresponde. Manifiesta que tampoco están previsionados los montos adeudados a las provincias por el convenio suscripto con el Gobierno Nacional a causa de la transferencia de los sistemas jubilatorios. Y finalmente señala también el presidente de la auditoría que ANSES no ha dado a conocer un estudio actuarial ninguno que permita prever la evolución del sistema, la proyección de ingresos y gastos. Señala que conocer esto permitiría tomar, si fuera necesario, acciones correctivas para su sustentabilidad, pero que la falta de esa información genera incertidumbre sobre el correcto funcionamiento del sistema. También el presidente de la auditoría mencionó que en la gestión financiera del Fondo de Garantía y Sustentabilidad hay una sobreexposición de activos estatales y en pesos, lo cual pone al fondo en un lugar de gran dependencia de la capacidad financiera del Tesoro Nacional, que no está exenta de dificultades presupuestarias o vaivenes económicos. El problema es que de todo esto nada se habla en el proyecto. Ninguna de estas cuestiones ha sido traída, ni siquiera al debate, a la deliberación de este Congreso. Lo hemos visto en los días de ayer y antes de ayer, al apuro en la Comisión de Presupuesto, sin que exista en esos ámbitos la más mínima posibilidad de debate. Me refiero a debate no solamente del proyecto, sino de las cuestiones de fondo de las que estamos informando. La cuarta cuestión a la que me quiero referir es la engañosa alusión que hay a una supuesta privatización. Acá se dice y se vuelve a plantear el factor del miedo, ojo con lo que puede pasar a futuro, como si ni siquiera ellos tuvieran la posibilidad de ganar y dudan entre los propios. Por las dudas que alguno tenga el ánimo privatizador, vamos a llevar adelante esto. Esto también es una mentira, esto también forma parte del relato. Las tenencias de acciones minoritarias en las empresas privadas constituyen un conjunto de inversiones que se realizaron por parte de las AFJP. En su momento, con la estatización de los fondos de pensión y jubilación, pasaron a manos del Estado. Allí hay tenencias, como se ha dicho, de acciones del Banco Macro, de Consultatio, que es una empresa de desarrollo inmobiliario con intereses en lugares como Nordelta, por ejemplo, Banco Patagonia, Banco Francés. No son, pese a lo que erróneamente ha dicho el ministro y varios de los informantes, del dominio público del Estado. Son del dominio privado del Estado. Han leído mal el nuevo Código Civil, se equivocaron de artículo.
Es importante destacar que como inversiones hechas por las AFJP y continuadas en la tenencia del Estado, su adquisición nunca se vinculó con una definición estratégica, con ninguna estrategia política ni de política económica destinada a sostener los resortes de la soberanía, ni mucho menos la discusión de una planificación a futuro sobre el desarrollo. Estamos solamente ante un portfolio de inversiones que se realizó en su momento en busca de rentabilidad. Pero ahora vamos a ver que aquello que ha sido el origen de las acciones es lo que este gobierno ha mantenido. Se equivoca absolutamente el ministro cuando habla de que este proyecto busca evitar la enajenación para no volver a las vergonzosas privatizaciones de los 90. Yo no salía de mi asombro, aunque ya a esta altura no me debería asombrar, escuchando al ministro esta semana en la comisión. La demonización de los 90 y tiene sentados a su alrededor los responsables de las privatizaciones de los 90. Por favor, alguna vez háganse cargo. Se podrán cambiar el nombre en las boletas electorales, pero siguen siendo exactamente lo mismo. Ahora no se hacen cargo nunca jamás del pasado. Acá no podría hablarse de privatizaciones, porque todas las empresas son privadas y tienen una participación minoritaria del Estado. No estamos ante las privatizaciones del 90, Entel, Obras Sanitarias, YPF, que eran empresas del Estado, que los mismos que están gobernando ahora privatizaron, en lo que fue la década más depredadora y vergonzosa en términos sociales. Los mismos que ahora intentan hacernos un discurso distinto. La década del 90 fue depredadora, dejó más de 300.000 trabajadores en la calle, esa política de privatizaciones que acompañaron, que impulsaron, en algunos casos como en YPF, tal vez la más vergonzosa, los propios Néstor y Cristina Kirchner. Fue además de ser una década depredadora en términos sociales, el germen del inicio de la corrupción en la Argentina. En el año 1989, Raúl Alfonsín se retiró del gobierno siendo presidente de la Nación y viviendo en la misma casa en la que vivía cuando llegó a la presidencia de la Nación. ¿Qué es lo que pasó después en la Argentina? Esa es la historia conocida de los que tenemos hoy, que no pueden explicar el aumento de sus patrimonios a partir de haber gestionado, como lo han hecho, los recursos públicos, los recursos del Estado y del pueblo de la Argentina. Esas participaciones se corresponden con una decisión de inversión que fue de las AFJP durante todo este tiempo para ganar dividendos. Ahora, yo pregunto a esta altura, el Estado tiene el 26% de las acciones, por ejemplo, en Consultatio S.A., como dije antes, una empresa que posee intereses en desarrollos inmobiliarios en el Nordelta. ¿Esto es estratégico para la Argentina? ¿Cuál es el sentido de que el Estado Nacional y que este Parlamento esté protegiendo las acciones que el Estado tiene en el Nordelta? ¿Esto es importante para el desarrollo de la Argentina? ¿El desenvolvimiento de ese tipo de emprendimientos inmobiliarios? ¿Sería bueno mantener esas acciones en la empresa de Nordelta o es conveniente hacer otra? Yo creo que hay muchas preguntas que no se responden, a donde este proyecto obviamente no apunta, porque entre otras cosas es una discusión que se pretende esconder. El gobierno no convoca a discutir estas cuestiones, solamente declama que quiere obstaculizar su enajenación. Ahora discutamos las cuestiones de fondo. Quiero ir a la ausencia de discusión sobre una política de Estado, porque también creo que tenemos que abordar las cuestiones centrales. Si el Fondo de Garantía fue una herencia inesperada, nunca discutida, a partir de la estatización de las AFJP, durante los últimos años, lo cierto es que el oficialismo utilizó ese fondo como una caja para los más diversos fines, desde intervenir el mercado de cambio para bajar el dólar blue a través de la venta de bonos dolarizados. Financiaron la carrera empresarial de Moreno. ¿Se acuerdan ustedes de la aventura de Moreno cuando decidió administrar la papelera Quilmes y terminó siendo un fracaso brutal con la plata del ANSES y de los jubilados? Bueno, para eso ha servido este fondo durante todo este tiempo. Lo importante sería poder discutir y encontrar ámbitos donde lograr consenso sobre qué es lo que queremos hacer de la Argentina. Queremos un fondo
con activos extranjeros, con bonos de gobiernos extranjeros, por ejemplo, con los que tenemos déficit comercial como China o Estados Unidos. Queremos un fondo que impulse el financiamiento de determinadas actividades. ¿Cuáles deberían ser esas actividades? ¿Queremos que invierta solo en empresas argentinas? ¿Queremos promover el consumo, la inversión? ¿Queremos un fondo que financie al gobierno nacional? ¿En qué momento? ¿En qué moneda? ¿Para qué fines? ¿Con qué niveles de rentabilidad? Todas preguntas que no tienen respuesta, porque no tienen debate, porque no estábamos convocados a discutir las cuestiones de fondo. No estamos Diputada, por favor, redondee que se agotó el tiempo. Ya termino un segundo. No estamos convocados a discutir una política de Estado, que eso es lo que necesitaríamos. Discutir cuál es el rol efectivamente del fondo. Hoy el gobierno propone crear un organismo. Lo que propone, sin ninguna duda, es una agencia de colocaciones. Nosotros queremos discutir política. Queremos discutir política a 60 días de un gobierno que se va sobre cuál es la Argentina que queremos, cuál es la Argentina que viene. Y este Congreso no solo está trabando la venta de las acciones, está trabando la posibilidad de un debate. De la misma manera que el candidato oficialista acaba de informar que se niega al debate presidencial. No son capaces de debatir el futuro de la Argentina. Gracias, porque diputada. no tienen cara para hacerse cargo del pasado. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Claudio Lozano. Gracias, señora presidenta. Estamos